Buenas, Tuturor, buena de Minata Tuturor, bienvenidos a todos a mi canal de YouTube y hoy nos despertamos en Sibiu, Transilvania, así que kikiriki, 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 kikiriko. Vamos a ver cómo es el año nuevo, un diciembre en esta ciudad, que es una de mis ciudades favoritas desde la primera vez que vine a Rumania. Así que empecemos este video. Es una de las ciudades que más me gusta de Rumanía. Es una de mis preferidas. ¿Por qué? Porque meterte en la parte vieja de este lugar es volver el tiempo atrás, es sumergirte en un cuento completamente maravilloso. No solo que está protegida para que los autos no pasen, sino también que cada esquina, cada lugar, cada rincón está completamente impecable. A esta ciudad también se la conoce como el nombre de Hermannstadt, que es un nombre en alemán, y es una de las principales ciudades de la región de Transilvania. Y una de las características de este lugar tan hermoso es que se divide por pequeñas piazzas, Piazza Wet, Piazza Mica, Piazza Mare, y en cada una de estas piazzas hay lugares gastronómicos para poder comer. Y este lugar, no te miento que si venís a Rumania, te prometo que no te va a defraudar. Invierno, verano, diciembre, cuando quieras, te vas a enamorar. Te miro con un solo ojo porque atrás mío se ve así. Sí, acá los techos tienen ojos. ¿No me crees? ¿No somos iguales? Muy particular, que es mi lugar favorito de aquí. Es una esquina que es hermosa, que es esta, que tiene el techo con dos ojos y una casa. Pero ¿qué pasó? Me pasó una vez que cuando vine la primera vez de esta puerta, salió una persona y me retó y me dijo que yo no podía tomar videos ni grabar porque esta era una propiedad privada. ¿Ven este cartel que está ahí? Ahora se los voy a mostrar. Y yo no hablaba rumano, le dije, pero esto es dominio público, o sea, estoy en la vereda sacando una foto, no entré a tu casa. El letrero dice fotografía prohibida, espacio privado. Así que esa fue la primera vez que tuve un confrontamiento con alguien de Rumanía, porque en general son todos muy buena onda, pero esta señora estaba un poco loca y de la puerta de acá sacaba todos los que se sacaban fotos enojada, diciendo que esto era privado. ¿Vos qué opinás? Aunque tenga el cartel que dice que no se puede sacar foto, ¿esto es dominio público o privado? ¿Te sacarías una foto? Para aquellos que piensan que en Rumanía es un país atrasado, encontramos en el centro de la ciudad bancos públicos con cargador wireless para cargar el celular. Así que hicimos la prueba para ver si efectivamente cargaba. Muy bien, está cargando. Y también tiene cargadores USB.
como es el mes de diciembre, en la Piazza Mare, el lugar central de esta ciudad, se montó el mercado de Navidad de Sibiu. Y aprovechamos esta oportunidad para mostrarte absolutamente todo de este mágico lugar. Ley este pedazo que serían 2 euros y tiene nuez, frutos secos, $10, muy bueno. Alrededor de este lugar céntrico han colocado un montón de stand y puestos en donde venden comida, souvenir, ropa y hasta incluso había stand de Turquía, como por ejemplo este. Pero la magia del mercado navideño comenzaba más a la noche, así que aprovechamos el día para apreciar la arquitectura de esta ciudad. Para tener en cuenta el precio en un restaurante era de 15 lei, es decir, de 3 euros una cerveza o un refresco un poquito más barato. Pero si decidías tomar algo en la piazza central del mercado de Navidad de Sibiu, un capuchino salía 15 lei, es decir, 3 euros, y el vino caliente, que estaba genial, salía 10 lei, 2 euros. En este mercado navideño había muchísima comida, no solo cosas dulces ni comida para pasar el rato, sino también había comida elaborada, como por ejemplo en este lugar. Así que si venías con la panza vacía y querías comer bien rico, aquí podías hacerlo. Figuras dulces a partir de los 2 euros y también había un lugar donde venían gorros, ropa, porque el frío estaba muy fuerte. Los famosos gorros y lugares con piel. También este lugar que fue increíble me recordó mucho a mi infancia, donde todos comían esa famosa bola de azúcar. Por ejemplo, acá podemos ver que hay café, capuchino, 12 lei, entre 2 euros y 3 euros está todo lo que es la bebida. Bueno, vamos a hablar un poquito de precios. Esta rueda que está acá atrás mío, cuesta 30 lei, que es decir 6 euros, y da 2 veces vuelta. Después, para comer tenés absolutamente de todo, café, vino. El vino sale 10 lei a partir de los 2 euros cada uno. Y comida también. Tema alojamiento. Les voy a mostrar dónde me estoy alojando estos días en Sibiu y cuánto salió. El alojamiento lo conseguimos a través de Booking.com. Estaba bastante completo, con un baño bastante grande, ideal para una pareja y hasta también un niño, ¿por qué no? La cama matrimonial, también un chifonier o placar para guardar las cosas, un balcón bastante amplio y la cocina que, si querías economizar un poco más, en vez de salir a comer afuera, podías comer y cocinar aquí mismo. El departamento estaba bastante completo y lo conseguimos a un precio súper barato, 27 euros por noche. Es verdad que lo reservamos con mucha antelación, pero valió la pena. Si querés economizar en tus viajes, la clave es no rentar en el centro de la ciudad para poder hacer que sean más económicos.
También habían decorado con árboles naturales en diferentes esquinas. Hasta ahora he estado en 3 mercados navideños, en el de Bucarest, el de Ploiest, que es la ciudad donde vivo, y este es el tercero en Sibiu. Y la verdad que este me sorprendió muchísimo para bien, porque además de todo el despliegue de comida y actividades que había, Sibiu sin duda es un lugar mágico. También creo que es el mercado más grande de los 3 que he estado. Si decidís venir a Sibiu en invierno, tráete bastante abrigo porque las temperaturas están bastante frescas. Por otro lado, un lugar muy famoso es el Puente de las Mentiras, un lugar en donde se dice que tenés que decir la verdad porque está lleno de mitos y leyendas. Si vos decís una mentira en este lugar, algo malo dicen que sucede. Dicen que también es el lugar ideal para pedir matrimonio a una persona. Claro que tiene que ser verdad. Yo por las dudas no mentí, acá ni en ningún lado. Vos tampoco lo hagas. Y para cenar nos pedimos 2 hamburguesas con papas fritas. Obviamente aquí la hamburguesa es casera y la verdad estaba muy bueno este lugar. Definitivamente este fue el mercado de Navidad que más me gustó porque también tengo un sentimiento especial para la ciudad de Sibiu. Así que yo me despido hasta el próximo video en este maravilloso lugar. Espero que te haya gustado. Déjame un comentario sobre qué te pareció todo. Papá la revederé.